pruebas. Después, en el versículo 7, para un momento, habla de las pruebas, y vimos también cómo, y lo hemos estado viendo durante varias semanas, la relación que él hace entre los ricos y los pobres y cómo después lo va desarrollando en otras partes. Si recordáis, he enfatizado una y otra vez que Santiago tiene una manera de escribir muy parecida a la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe, puntualiza una cosa, va por otra y después la desarrolla. Santiago hace exactamente lo mismo también. Santiago, de menor medida, porque el libro es de menos extensión, pero que otros, por ejemplo, Romanos, ¿no? Romanos tiene 16 capítulos, ¿no? Pero más o menos el estilo es igual. Él esboza una idea, te dice todo, y después al cabo de un tiempo desarrolla esa idea. En el capítulo 1 vimos cómo habla de las pruebas y después hemos estado hablando de las pruebas en otras partes que vemos del libro. Después menciona el tema de la riqueza y la pobreza y lo desarrolla también en otros momentos también. Y después vimos también en el versículo 12 cómo él vuelve a retomar el tema de las pruebas que vimos en su momento. Y a partir del versículo 13, él empieza otro tema relacionado con las pruebas, pero no exactamente a las pruebas, que es las tentaciones. Y dice en el versículo 13, dice, bueno, vamos a leer hasta el 18, pero hoy vamos a centrarnos solamente en el versículo 13. Santiago 1, versículo 13 al 18, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como he dicho, nos vamos a centrar hoy básicamente en el versículo 13. Después seguiremos con el resto del texto que hemos leído en las próximas semanas. Pero en este versículo 13, Santiago nos introduce en el tema de la tentación. Y cuando hablamos del tema de la tentación, como he puesto también en el grupo, cuando hablamos del tema de la tentación, inevitablemente surge una serie de preguntas que tienen que ver con la tentación. ¿Cuál es el origen de la tentación? Y nosotros sabemos cuál es el origen de la tentación. Pero hay que pararse también a ver ese origen en Génesis, ¿no? Y lo que el diablo hace con Adán y con Eva para que ellos cayeran en esa tentación, que pasó de ser tentación a ser un pecado, precisamente porque dieron ese paso que en cuanto a lo que le estaba incitando el diablo. ¿Qué significado tiene la tentación para nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Qué significa realmente ser tentado? ¿En qué consiste ser tentado? Otra de las preguntas ¿es pecado la tentación? Y aquí pues hay puntos de vista muy diferentes, que lo veremos. ¿Es pecado la tentación? Otra pregunta es ¿cómo puede vencerse la tentación? Antes le estaba comentando esta persona que ora y bueno, y el Señor, a veces una persona ora y efectivamente, pero otras veces no. Otras veces es un proceso realmente muy complicado. ¿Cómo puede vencerse la tentación? Y Santiago, y muchas más preguntas que cada uno de nosotros puede tener también. Pero solamente son algunas, porque es un tema que realmente tiene su importancia. Santiago comienza a desarrollar el tema de la tentación diciendo cuando alguno es tentado, y de esta forma Santiago es muy claro. Santiago parte de una premisa, y la premisa que saca es todos somos tentados. Por eso dice, si alguno es tentado, y aquí en este alguno incluye a todo el mundo. Es decir, no hay ni una sola persona de este mundo que no sea tentado, no hay ni un solo cristiano que no sea tentado. El proceso de la tentación es para todos. Santiago es como si estuviese diciendo, los que estáis leyendo la carta, a los que yo la estoy escribiendo, si alguno es tentado, que pasa esto, ¿no? Entonces, en un momento dado, todos pasamos por el tema de la tentación. Siempre hay algún área de nuestra vida, alguna cosa de nuestra vida, de nuestra mente, nuestras prioridades,
etcétera, etcétera, en la que somos tentados. No hay ni un solo cristiano que pueda decir, yo no soy tentado, todos somos tentados. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que encontramos continuamente son ejemplos precisamente de eso, ejemplos de personas que han sido tentadas, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, cómo José fue tentado. José fue tentado por la esposa de Potifar. Vemos también cómo los amigos de Daniel también fueron, que tú estás leyendo Daniel, cómo los amigos de Daniel también fueron tentados a dejar la relación con su Dios e idolatrar, y caer en la estatua de Nabucodonosor. El propio Jesús fue tentado. El propio Jesús fue tentado y cuántas veces el pueblo de Israel fue tentado para ser idólatra, cuántas veces para dejar los caminos del Señor. Así podríamos continuar. Hay un sinfín de ejemplos de personas en la Biblia que fueron tentados, y si salimos de la Biblia y nos vamos a la historia de la Iglesia, lo vemos también, y si nos vamos a la historia de los misioneros, lo vemos también, y si nos vamos a nuestra propia historia, también lo vemos. Yo estoy seguro que si aquí yo pregunto ¿cuándo ha sido la última vez que tú has sido tentado? Estoy seguro que nadie va a decir, yo la última vez que fui tentado hace 20 años, no me lo creo. Creo que todos pasamos por el proceso de ser tentado, en mayor, en menor medida, depende de muchos factores, pero todos pasamos por momentos de tentación. Y Santiago está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es muy interesante. No diga que es tentado de parte de Dios. Posiblemente, lo que Santiago está diciendo aquí es que lo que estaba pasando es que había alguno de las personas que estaban siendo dispersos por las diversas partes de Israel, por la dispersión que estaban pensando en la tentación y estaban cayendo en la tentación. Y Santiago sabe lo que está pasando. Igual que Santiago sabe que hay una prueba, igual que Santiago les anima a soportar la prueba y a pedir sabiduría de Dios para saber llevar la prueba, Santiago sabe que hay un grupo de cristianos que están en la dispersión, que están pasando por la tentación. Y de alguna forma, o se lo han hecho saber, o alguien ha hablado con él. Es como si él supiese que había cristianos que estaban pasando por tentación y le echaban la culpa a Dios. Sí. Entonces, la oración que siempre el Señor no está bien expresada, ¿no? Cuando dice, no nos metas en tentación. Tiempo al tiempo, vamos a llegar. Entonces, acabamos de empezar la salida, nos espera un poquito a correr, pero luego lo tocaremos. Así que Santiago lo que está diciendo es, si alguno de vosotros piensa que Dios os tienta, no es así, y lo pone muy claro. Dios no tienta nada. Es como el razonamiento es muy lógico. El razonamiento dice, bueno, yo soy tentado. Si Dios es el que me tienta y yo caigo en pecado, yo no soy el culpable, es Dios quien me ha tentado. Ese es el razonamiento. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos siempre esa tendencia. Si yo caigo en la tentación, y si Dios realmente es mi Padre, me protege, me cuida, y si yo caigo en la tentación, que era el planteamiento que tenían ellos, si yo caigo en el pecado, yo no soy tan culpable que en el pecado, porque Dios es el que me ha hecho que yo pase por la tentación. Por lo tanto, el culpable es ese. Eso es más o menos la vieja historia de la humanidad. Pero es que esa vieja historia de la humanidad, como es muy vieja, ya la encontramos en el propio Génesis. Mira lo que dice en Génesis, en el capítulo 3, Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13. Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13. ¿Quién lo tiene? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que Adán le echa la culpa a la mujer que le diste y la mujer la serpiente. La justificación. Yo no, la mujer que me y la mujer la serpiente que me Balones fuera. Efectivamente, por eso digo que esto es muy antiguo.
O sea, esto es muy antiguo. Seguramente Santiago se da cuenta, sabe, de que del grupo de cristianos que estaban en la dispersión había gente que estaba cayendo en la tentación y le echaban la culpa a Dios por haber caído, no por tener la tentación, sino por haber caído en la tentación que hubiese. Entonces, como dice, bueno, yo no soy el culpable es Dios. Esto es lo que pasó con Adán y con Eva. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Es muy interesante el tema, ¿no? ¿Quién te enseñó que has comido el árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer. Pero fíjate lo que dice, porque esto es muy sutil, porque no solamente dice la mujer que tengo, podía haber dicho la mujer, sino que dice la mujer que tú me diste. Por compañía. Por compañía. Es como si dijera, la mujer tiene su culpa, pero tú me la has dado. Tú seas que la. O sea, por la culpa estaba yo solo. Eso es decir, no solamente. No solamente la mujer, sino que le está echando implícitamente la culpa también a Dios por haberle dado a la mujer. Pero también es que Adán, también, como es, que fíjate que el Señor hubiese dicho, voy a castigar a Eva. Oye, él no le dio por decir, la mujer que me diste, que te castiga a ti. Y vete también el hombre, Porque quería salvar su pellejo. Claro, ya empezó. Normalmente cuando echamos balones fuera, cuando tenemos excusas de los demás, siempre es para decir yo no soy el culpable, somos demás. ¿Por qué robo? Porque tengo malos amigos. ¿Por qué no saco buenas notas? Porque el profesor me tiene ojeriza. Siempre echamos balones fuera. Esa es la condición humana desde el pecado. Y aquí se ve claramente cómo Adán hace eso y la mujer igual. Y la mujer que dice, y a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. No asume su responsabilidad. No asumimos nuestra responsabilidad. Es muy difícil encontrar una persona que haya caído en pecado y decir, soy culpable. Yo lo he hecho conscientemente, me he metido en la boca del lobo y yo lo he hecho he tomado mis decisiones. Es muy difícil. Encontrar una persona tan sincera que sea capaz de tener esa capacidad de crítica y decir, no ha sido mi padre, no ha sido mi hijo, no ha sido el jefe, no ha sido mi compañero, no he sido yo. O sea, es muy difícil encontrarte. Porque siempre o le echamos la culpa a Dios, o le echamos la culpa a nuestro esposo o esposa, o le echamos la culpa a la sociedad. La culpa tiene el gobierno. La culpa tiene el gobierno. ¿Por qué estamos mal? El gobierno. ¿Por qué estamos mal? Porque nos gobierna. Estamos mal. Bueno, todo, siempre, no soy yo. No soy yo. Entonces es una tendencia, y Eva lo que hace también es lo mismo, la serpiente. Yo no. Sino, yo no te desobedecí, fue la serpiente. Tú me dijiste una cosa muy clara, pero fue la serpiente. No, ella fue la serpiente. Entonces se van echando realmente la culpa el uno al otro. Esa es la tendencia del ser humano. Hay un texto muy interesante en Éxodo, en el capítulo 32, capítulo que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 24. ¿Quién lo tiene? Éxodo 32, 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Muy bien. ¡Qué listo, Aarón! Y salió el becerro. Se mordea solo. Es que me hay muchos textos en la Biblia que a mí me hacen sonreír, yo creo que a todos nosotros. Hay muchos textos en la Biblia que te hacen reír. Uno de ellos es este. Yo cuando leo este texto, cuando me toca Éxodo, es que te harta de reír, porque dices tú, pero fijaros que no solamente es interesante lo que hace Aarón. Aarón le dice a Moisés, cuando ya Moisés baja y está viendo todo el panorama, le dice, no se enoje mi señor. Aquí le está hablando como autoridad, tú eres mi hermano, pero aquí le está diciendo, pero tú eres el líder, tú eres, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo,
sea, es como diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, mejor que tú, esta gente son así, Moisés. O sea, esta gente son, no, en fin, tú conoces ellos. Tú conoces al pueblo que son los casquivanos, que son así, en fin. Y les dices que son inclinados al mal. No yo, no yo, sino ellos son los que están inclinados al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, es decir, tú, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. De otra forma implícita, le está echando la culpa a Moisés. Es que se ha ido. Es que se ha ido. Como no está con nosotros, si él ha estado, está en el monte Sinaí, está en la presencia de Dios, es que ¿qué ha pasado? Se habrá muerto, lleva 40 días. Algo, pues vamos a... O sea, de alguna forma implícita también, como no estaba con nosotros, pues, en fin, hemos llegado a esto. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? O sea, él no es consecuente, él no dice, no, si él pregunta, ¿quién tiene oro? O sea, que él toma parte activa de lo que está pasando, apartarlo. Y me lo dieron. Y aquí hace como eso, hace como si Moisés fuese tonto. Echa en el fuego y salió este becerro. Este becerro había que cogerlo, había que mordearlo, había que estar con un cincel, había que darle la manera, había que hacer un esbozo, había que trabajarlo. Pero no, se lo echamos como un mago, ¡pium! y salió el becerro. Esto es lo que siempre ocurre. Lo que siempre ocurre es que seamos Adán, seamos Eva, seamos Aarón, seamos quien seamos, le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa a los demás de las tentaciones y de las cosas que hacemos en nuestra vida. Y Santiago sigue diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si alguno de vosotros piensa que soy tentado por el Señor, dice Santiago, estáis confundidos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago está aquí hablando de la absoluta santidad de Dios y de su absoluta perfección. Si Dios es absolutamente santo y absolutamente perfecto, no puede hacer que una persona haga el mal, porque Él no puede hacer el mal. Y si Él no puede hacer el mal, no puede hacer que otra persona haga el mal. Es así. O sea, una persona que vive en la santidad, una persona que es completamente perfecto, que no vive en el mal ni hace el mal, no puede hacer que otra persona, y menos sus hijos, que vivan y actúen el mal. Eso lo hacían los dioses romanos y los dioses griegos, los semidioses, que tenían sus cosas de dioses y sus cosas humanas, y cometían pecados, tenían sus imperfecciones, ¿no? Estaba Hércules, estaba el uno, estaba el otro, pero todos tenían sus imperfecciones y su carnalidad y sus pecados. Dios Dios nunca puede cometer pecado. Dios nunca puede hacer el mal. Dios nunca puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie por el mal. Dios puede ser tentado, que después lo veremos en la figura de Jesús, pero no caer en la tentación, no caer en el pecado. Dice un comentarista, Dios es absolutamente santo e impecable. En virtud de su naturaleza santa, es inmune al pecado. En Él no pueden albergarse ni malos pensamientos ni inclinaciones pecaminosas. Si Dios abomina todo lo malo y no es tentado por nada malo, ¿cómo va Él a tentar a sus hijos? Antes estaba hablando por ti de la oración, estamos preocupados por nuestros hijos. Un padre no va a hacer que sus hijos hagan algo malo. Un padre va a intentar que sus hijos siempre eviten lo malo y no anden en la maldad. Si un padre hace eso, no es un buen padre. Si le permite que haga una buena madre, los padres siempre van a procurar que los hijos anden en lo correcto y no en lo malo. Pues Dios, que es un Dios santo, impecable, un Dios absoluto, que es inmune al pecado, ¿cómo va a hacer que nuestros hijos puedan caer en la tentación, en el mal, cuando realmente Él nunca está inclinado al mal, ni Él va a tentar a sus hijos al mal? El mismo comentarista dice, la misma perfección que imposibilita que Dios sea tentado, también imposibilita que Él tienta a nadie.
también imposibilita que Él te entienda. Es decir, lo que Santiago está diciendo aquí, y lo está dejando meridianamente claro, es que Dios no es el autor de las tentaciones. Dios no es el autor. Dios no pone a nadie en una tesitura para ser tentado y para caer en el mal. Esto nos lo inventamos nosotros y le echamos la culpa a Dios, pero lo inventamos nosotros para, de alguna forma, excusarnos, como estamos viendo en los ejemplos que hemos puesto. Si Dios está en contra del mal, ¿cómo va a incitar a sus hijos al mal? Es imposible. Eso es 2 más 2, 4. Es imposible que Dios pueda incitar a sus hijos al mal porque Él no está en contra del mal y no es un Dios de mal, ni mucho menos, o que se debe tentar por el mal. Alguno puede pensar, bueno, y lo hablamos en su momento, si recordáis, ¿qué diferencia hay entre la prueba y la tentación? Pues la prueba Dios la manda. Efectivamente, alguno puede decir, es que la prueba Dios la manda, sí, lo hemos visto en Santiago, Dios manda la prueba, pero Dios mandar a la prueba y la tentación son cosas completamente diferentes. La prueba es algo que Dios manda que nos va a fortalecer el carácter y que nos va a ayudar a mandar. La prueba es algo que siempre nos va a ayudar a mandar, a crecer en santidad, a tomar decisiones, a amarlo más, a refugiarnos en Él. La prueba es como un examen, ¿no? Pero esa prueba vamos a que se lo pregunten a Job, vamos a salir fortalecidos, ¿no? La tentación no viene nunca de Dios. Las pruebas sí, porque nos pueden ayudar a madurar y a poner los ojos en aquel en que tenemos que ponerlos. Y nos pueden ayudar a despegarnos realmente de nuestra carnalidad, de nuestra mundanalidad y realmente a estar con el Señor. La tentación no, la tentación, si caemos en la tentación, el problema es que vamos a caer en el pecado. Por lo tanto, Dios nunca va a provocar que un creyente, un hijo suyo, caiga en la tentación, porque nunca va a provocar a nadie a hacer el mal. La prueba sí, porque nos va a ayudar a madurar. La tentación no. La prueba, yo pienso que la manda Dios o la permite muchas veces Dios para nuestro bien. Por ejemplo, cuando Pablo se estaba examinando, que él creía que iba a sacar carne a la primera. Pues no, el Señor lo permitió para nuestro bien, Sí, sí. para que él no se viera tan pensando que lo iba a conseguir, para nuestro bien, para que se humillara un poquito, como yo le dije, el cariño. El Señor lo permite para tu bien. La tentación no la permite el Señor para nuestro bien, ni Él manda la tentación como la prueba. Eso es. Es lo que yo Esta pienso. mañana leía el Salmo 66 precisamente y hablaba de eso, y yo lo pensaba. Pero claro, yo lo he traducido mal, yo lo leo en inglés, pero ahora leyéndolo otra vez, efectivamente es prueba, porque decía el Salmo 66, porque tú, Dios, nos pruebas para refinarnos como a plata, para limpiarnos como a plata, para pulirnos como a plata. Así es. La palabra que se emplea para prueba y tentación es la misma, es la misma palabra, tanto en hebreo como en griego, es la misma palabra. La diferencia que hay es que el contexto nos da si es una tentación o es una prueba, pero la palabra es la misma. Por eso muchas veces hay versículos que te dicen tentación o prueba, pero porque a veces los traductores a la hora de traducir, pero normalmente la respuesta siempre la encontramos en el contexto en el que se escribe. Y normalmente ese texto es muy claro. O sea, cuando el Señor nos manda las pruebas, siempre con un propósito de amor hacia nosotros. Confirmar tu fe. Eso Para es. nuestro bien. Ya, para nuestro bien. Siempre, Sí. siempre. La tentación. Claro, lo que pasa es que aquí también somos humanos. ¿Quién quiere pasar por una prueba? Nadie. O sea, el creyente que diga yo quiero pasar por una prueba, le falta a otros niños. Nadie quiere pasar por una prueba. Pero el creyente que ama al Señor, que conoce la palabra, dice, Señor, yo no quiero pasar por esta prueba. No entiendo por qué me pasas por esta prueba, pero entiendo que tienes un propósito. Esa es la diferencia. Sí. Eso nos pasa a todos. Abraham, cuando bajó de morir, no era el mismo bolsillo. Evidentemente. Él había aprendido muchas cosas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Esa fue una prueba de las mayores, Entonces, en este sentido, cuando decimos Dios nos manda pruebas, siempre es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Cuando hay una tentación, no.
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, fijaros, La vida de José fue una prueba hasta que llegó ante el faraón. Fue toda una prueba. ¿Para qué? Para quitarle los humos que tenía. Porque él también era un niño mimado y tenía todo eso Con que los tenía, sueños que se lo quitó el Señor de esa manera. Vente abajo. sí. De hecho, una de las cosas que encontramos en la Escritura también es que cuando viene la tentación, una de las cosas, para mi entender, una de las cosas más hermosas que hay, es que el propio Dios viene a nuestra ayuda. El propio Dios, cuando estamos en la tentación, el mismo Dios es el que viene a nuestra ayuda para que no caigamos en la tentación. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, un texto muy conocido, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Quien lo tenga lo puede leer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Me encanta, me encanta. Porque fijaros que estamos tentados, tenemos la tentación y nos dice, estás siendo tentado, muy bien, pero no te olvides que Dios es fiel. No te olvides que Dios es fiel. Y después te dice, no os dejarás ser tentado más de lo que podáis resistir. A veces, hermano, te encuentras con una tentación y te dices, y pasa el tiempo y sigues ahí y parece que vas a caer en el pecado y parece que no puedes controlarte y parece que es interminable, ¿no? Hay un momento de nuestra vida, igual que pasa con la prueba, que a veces hay pruebas que duran mucho tiempo, con las tentaciones pasa igual, hay tentaciones que pueden llegar a nosotros y nos cuesta trabajo dejarla a un lado, ¿no? Pero aquí nos está dando una promesa, ¿no? Que no os dejará sentados más de lo que podéis resistir, sino que dará Él, dará también juntamente con la tentación la salida. Me encanta, me encanta. Es como si un hijo estuviese en una habitación, no puede salir el hijo porque las puertas están cerradas, y el hijo lleva ya unos cuantos días y está desesperado porque no puede salir de la habitación, no ve la luz del sol, no tiene ventana, no come, está desesperado y de pronto viene el padre o la madre y abre la puerta, ¿no? Cuando ya el niño ya está que no puede, lleva sin lavarse varios días y de pronto viene el pum y abre la puerta y le da la salida. El niño no puede salir porque la puerta está cerrada, no puede salir. Pero el padre o la madre le abre la puerta y sale. Eso es lo que hace el Señor. Cuando estamos en la tentación, que a veces decimos, Señor, ¿cómo salgo de aquí? O sea, es que si como yo siga, es que voy a caer, Señor. Y el Señor te dice, no te preocupes, yo sé, y te da la salida, de esa, sea la que sea, te da la salida en esa tentación. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 2 de Pedro, capítulo 2, dice lo mismo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 2, 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Me encanta también. Me encanta también. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¡Ojo! Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Quizás estamos viendo que somos tentados, estamos viendo que el Señor nos libra también de la tentación y quizás un poco ya al hilo de lo que antes decía también Nuria, quizás alguno en este momento pueda pensar, bueno, Pedro, eso está muy bien, el Señor nos ayuda, nos libra de la tentación, entonces si el Señor no es el autor de tentación, si el Señor no incita al mal, si el Señor no provoca la tentación a nadie, ¿por qué en el Padre Nuestro, oramos y no nos metan en tentación? Si el Señor dice eso y Él no mete, ¿por qué dice no nos meta en tentación? ¿Sería no nos meten en prueba, puede ser? ¿O nos También ponen- dice, no nos dejes caer en tentación. Sí, no nos dejes caer en la tentación. Muy bien. Hay un guay, Sí, ¿no? que ya es diferente. Eso es. No nos dejes caer, que caigamos Una nosotros cosa es en que la nos meta, otra cosa es que tentación. nos deje caer. Eso es muy diferente. Exactamente. Es muy diferente, efectivamente, han estado rápido. Efectivamente, fijaros hermanos, que lo que Jesús está enseñando en el Padre Nuestro
no es que Dios no nos meta en la tentación, no, sino que realmente Jesús lo que está enseñando es que nos guarde, De la tentación. que nos guarde, que es muy diferente, que nos guardes la tentación, no que nos caiga la tentación, sino que nos guarde cuando vamos sentados, lo mismo que Él da la salida y nos hace salir, que Él también nos guarde de esa tentación, pero no lo provoca, que es muy diferente. Mirad lo que dice en Juan capítulo 17. Ahí tengo que deciros, hermanos, que ahí hay otras versiones que no pone que nos guarde de la tentación, que nos guarde del maligno. Sí. Del maligno, del maligno. También he Hay leído- versiones que sí, ponen la de Jerusalén, en la Biblia de que nos guarde no Jerusalén. de la tentación, sino el autor de la tentación, que en este caso es el maligno. El maligno. Y en Juan 17, versículo 15, dice así, Juan 17, versículo 15, en la oración sacerdotal bueno, no en la oración, porque esa está en el 17, pero aquí sí está hablando también de la oración de Jesús. Mirad lo que dice Juan, capítulo 17, eso es la oración sacerdotal, versículo 15, ¿quién lo tiene? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Puedes repetirlo? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que hace Jesús. Jesús está diciendo en la oración del Padre Nuestro que nos guarde del mal. Y aquí, en este texto que hemos leído, se repite lo mismo. Que nos guarde del mal. La versión que tenemos nosotros es esta, pero en la mayoría de las versiones, de hecho yo tengo aquí en negrita, en la misma Biblia, pone que en otras versiones y en algunas versiones ya muy antiguas pone el maligno, el maligno. Aquí me pone y no nos metas. Pone el maligno. No, aquí pone, y no nos metas en tentación. Sí, pero no es la idea de meternos en tentación. No desde caer la tentación. Está mal escrito, mal explicado. En la traducción, pero la idea es guardarnos de la tentación, no es que esté mal escrito, pero la idea es guardarnos de la tentación. Y fijaros que aquí cuando dice que los guardes del mal, en otras versiones pone que los guardes del maligno. Del Claro, maligno. es que el maligno y Es el mal, claro, son es el autor del mal, Claro. que nos guarden del mal. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos aquí es que Jesús está orando para que seamos guardados del mal. Esto es muy fuerte. Jesús está orando y hace esa oración para que seamos guardados cada uno de sus hijos por el mal. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Uno al 3. 3 del 1 al 3. ¿Nadie? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Otra vez, hermanos, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. También se puede traducir como el maligno, nos guardará del maligno, también. Por lo tanto, fijaros que en todos estos textos y en otros más aparece una verdad que la Escritura nos enseña también claramente. En todo este contexto que estamos viendo hay un autor del mal, y el autor del mal es el diablo. Es el diablo. Y es interesante. ¿Quién tienta al creyente? En el versículo que estamos leyendo y los textos que hemos leído, el maligno. Es decir, el maligno, el diablo, es el que tienta. ¿Quién tentó a Adán y Eva? El maligno, el diablo, disfrazado de serpiente, tentó a Adán y Eva. Mirad lo que dice en 1 Crónicas 21.1. Ese es un texto muy interesante. 1 Crónicas 21.1.
¿Alguien que no haya leído? Primera Crónicas 21:1. Bueno, pues, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás se levantó contra Israel. Como siempre. Contra Israel, pero con una estrategia. E incitó a David, es decir, tentó a David Y cayó en ese a que hiciese censo de Israel. Es interesante. ¿Por qué pasó esto? Porque al final fue un pecado. Y hubo unas consecuencias terribles. ¿Por qué? ¿Por qué fue pecado que David cayese en esa situación y censara a Israel? ¿Para qué el censo? Para apuntar cuál es tu fuerza. Eso Sí, es la cantidad de hombres que había de guerras y de... orgullo. Orgullo. La estadística. La estadística, es decir, yo cuento con esto. Es como cuando aquel día que Nabucodonosor estaba en su terraza y decía Nabucodonosor, esto es mío, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo, esto lo tal, y el Señor le mandó una locura, le mandó una locura temporal, porque toda la gloria estaba llevando Nabucodonosor. O el hombre que Jesús pone el ejemplo del hombre que estaba con los graneros llenos, esto, al final, pues, entonces, en este caso concreto, aquí David está viendo todo lo que hay y dice, esto es mío. Se le olvida que no, que eso era de Dios, que todo era de Dios, los carros, el dinero, las casas, los soldados, todo era de Dios. Pero él quiso saber con qué es lo que tenía, ¿no? Humanamente hablando. Pero no viene de él, viene del diablo. Lo que pasa es que aquí cayó en la tentación. Tuvo la tentación y cayó en el pecado. Podía haber tenido la tentación y haber dicho no. Pero en ese momento él fue tentado e hizo ese censo con unas consecuencias realmente tremendas para Israel. Tentó a Adán y Eva, tentó a David y tuvo el descaro y la poca vergüenza de incluso tentar a Jesús, que ya es el colmo. O sea, tuvo la idea descarada de tentar a Jesús. Si tú haces esto, si tú me adoras, si esto, lo tentó de una forma tremenda. Y esto es interesante, hermanos, porque yo creo que aquí es importante que veamos, a mi entender, una cosa que es que nos puede ayudar a nosotros cuando somos tentados. Cuando Jesús le dice, cuando el diablo va y le tienta, Jesús no cayó en el pecado. En las 3 tentaciones Jesús no cayó en el pecado, en ninguna. Si Jesús hubiese caído en el pecado, hoy en día tú y yo no estaríamos aquí. La historia sería otra, completamente. Yo no sé dónde estaríamos, ni cómo estaría la humanidad, ni cómo estaríamos, pero desde luego la historia de la redención no se hubiese hecho. Si Jesús hubiese caído en el pecado, habría dado un paso tremendo, porque entonces sería un pecador como nosotros. No tendría santidad, no tendría pecado, y fue tentado. Pasa que Jesús dijo que no. Pero es interesante que la Biblia nos dice que no solamente Jesús aquí en este punto fue tentado y pasó la prueba. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Quien lo tenga, lo puede leer. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Jesús fue tentado, padeció siendo tentado. Y en el capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la clave. Esta es la clave. Es decir, fijaros, hermanos, el diablo tienta a Jesús, el Hijo de Dios. Si Jesús hubiese caído en la tentación, no habría salvación, y yo no sé lo que hubiera pasado, pero de luego salvación no habría. Y dejaría de ser Dios.
Se convertía en un semidios, como los dioses paganos griegos y romanos. Después vemos aquí en estos dos textos maravillosos que nos dice, en cuanto Jesús mismo padeció, siendo tentado, tenemos una promesa. Si él padeció siendo tentado, como consecuencia es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú estés en una tentación, cuando tú estés cayendo en una tentación, cuando la tentación sea muy grande, el Señor es poderoso para sacarte de la tentación, porque Él ya ha estado. Él ya ha estado ahí. Ha estado. Por eso también, como dice el autor, como dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también nos va a dar la salida, porque Él ya ha estado. Es decir, hermano, que estamos hablando de algo tremendo. Cuando cada uno de nosotros está siendo tentado, tenemos alguien a nuestro lado que es súper poderoso para librarnos de la tentación. Por eso podemos orar, por eso podemos confiar, por eso hay momentos cuando estamos ahí decimos, no he caído en la tentación. Pero no hemos caído en la tentación porque somos muy fuertes, sino porque somos todos débiles. No hemos caído en la tentación porque Él es poderoso para librarnos de la tentación. Eso es algo tremendo. Y después del versículo 15 del capítulo 4, todavía encontramos más. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, fíjate que dice, fue tentado en todo. ¿Tú piensas en alguna tentación? ¿Piensas en alguna tentación? Pues dice Jesús también. Piensa en la última tentación que tú tuviste. Pues Jesús también. Piensa en la tentación que tuviste antes de ayer. Pues Jesús también. Pero Jesús fue tentado en todo. Cuando Jesús estamos hablando de ser tentado en todo, estamos hablando que Jesús fue tentado a coger dinero de la bolsa, igual que lo hizo Judas. Jesús fue tentado a mirar a lo mejor a alguna mujer de una manera diferente, o incluso a tener relaciones. Jesús fue tentado a lo mejor a mentir. Jesús fue tentado, es decir, las mismas tentaciones que podemos tener nosotros, las pasó Jesús, hermano. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque nos hace ver a un Jesús que a veces Jesús es impecable, Jesús es perfecto, Jesús no hay pecado en Él. Y el mismo autor de Hebreos lo enfatiza, ¿no? Fue tentado en todo, es muy realista el autor de Hebreos, fue tentado en todo, como nosotros, con nuestra semejanza, pero, y aquí marca la diferencia, Sin pecado. pero sin pecado, y aquí dice, wow, este Jesús que fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos, porque nos entiende hasta la médula, Jesús podía haber caído en el orgullo, podía ser tentado del orgullo. Yo soy el hijo de Dios, yo soy podía, pero no. Milagro, yo soy el chachi, yo hago yo los milagros. No, el milagro, yo soy el Padre está conmigo, ¿no? Es decir, Jesús podía, pero Él no cayó en la tentación, es poderoso y nunca cayó en pecado. Yo sí, pero Él no. Es bonito porque estaba escuchando Pedro y volví al texto de Santiago que decía, Dios no puede ser tentado. Claro, Jesús fue tentado, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, Jesús fue tentado. Claro, y yo te estaba escuchando y decía, claro, porque esa es la humanización de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso. Claro, es que estamos entrando en un terreno que es sagrado. Esto es tierra santa. Dios no puede ser tentado. Pero Jesús tomó carne humana, fue hecho de su tabernáculo, se hizo hombre. Necesitaba comer. Claro. Entonces, las tentaciones del diablo, ¿cuáles fueron? Tentaciones que tenían que ver con su humanidad. Si comes este pan, si te querías hacer dueño de todo el mundo. Entonces, tiene que ver con su humanidad. Como Dios nunca va a ser tentado, pero es que Jesús fue Dios encarnado, perfecto, Dios, y fue hombre, y tenía que ser perfecto para ser el Cordero, para ir a la cruz. Eso es. Entonces, en esa naturaleza humana fue donde el diablo le pecó. Le tentó, pero no cayó. Es decir, con la misma tentación. ¿Cuándo empezó a hacer milagros? ¿Antes o después de ser tentado? Después, creo, ¿no? Después. Es curioso. ¿Y quién lo llevó a ser tentado en el desierto? El diablo. No. El que lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo.
Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en Marcos también se ve más claramente. Movido por el Espíritu Santo lo lleva al desierto con un propósito. Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Pues yo no había caído en eso. Es fíjate. que es curioso. O sea, el mismo Dios. Para ser tentado Eso por el es. diablo. O sea, Y hace ayuno además, y hace ayuno para fortalecer el espíritu. 40 días y 40 noches. O sea, esto es impresionante, porque el mismo Dios, el Espíritu Santo, lo lleva ahí para ser tentado. Fíjate. Es como si tuviese que pasar por esa prueba, La habré desde un punto de vista leído humano. y no he Si caído en no, esto. si no, ¿qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre es? Es como si Jesús se presentara delante de Dios Padre y Dios Padre dijera: ven, hijo, ven, has pasado exactamente por todo lo que pasa en los hombres, todo lo que pasa, y tú nunca has pecado. Tú nunca has pecado, como yo sabía que iba a ocurrir, no podía ser de otra manera. Y por eso has muerto tú en la cruz por nosotros, porque tú has llevado, eres el hombre perfecto sin pecado. Y necesitaba morir Dios mismo y un hombre perfecto. Y él cumplió la prueba, y la cumplió, vamos. Y bueno, estamos hablando de esa tentación. Jesús, si tú ves los evangelios, Jesús fue tentado no una vez, ni dos, ni tres, fue muchas veces tentado. 40 días. Y con los fariseos fue tentado, los sacerdotes. Incluso por su propio. Y aquí el autor de Hebreos nos dice dos cosas muy importantes. Jesús en su humanidad fue tentado y por eso es poderoso para socorrernos a nosotros. Y Jesús fue tentado, pero sin pecado. En todo, pero sin pecado. Wow. Gracias a eso podemos hacer todo en el nombre de Eso es, amén. Gracias a eso. Sí, sí. Así que fijaros que una de las cosas, y ya con esto que termina, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que uno de los nombres del diablo, de Satanás, es este. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y lo tiene. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a él el tentador. Este es uno de los nombres del diablo. El tentador. Y en Primera de Tesalonicenses encontramos lo mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está preocupado por los hermanos de la iglesia de Tesalónica y él está diciendo: estoy preocupado por vosotros, no vaya a ser que venga el tentador y provoque un mal, provoque problemas entre vosotros, el tentador. Y he trabajado con vosotros, he estado este tiempo con vosotros, y si viene el tentador, todo este trabajo que yo he hecho ha sido para nada. Y está preocupado por eso, ¿no? Y el calificativo que le da al diablo es el tentador. El tentador. Jesús no tienta. Dios no tienta. El que tienta es el diablo. El que tienta es el diablo. Y pensaba en Jesús en su humanización, como él, conociendo desde el principio de los tiempos como Dios, siendo Dios, a ver cómo lo explico, desde el principio de los tiempos, él sabía todo el proceso y todo lo que tenía que pasar en la tierra. Se humaniza, tiene que ir al servicio, tiene que comer, tiene que todo, tiene que ser tentado, pero tiene que orar. Y pasaba mucho tiempo orando, y con las escrituras, porque siendo humano también se tenía que alimentar de la oración y de la palabra, y se tiraba grandes horas orando. O sea, que cuidado que si lo hacía Jesús humano, es porque es necesario hacerlo para precisamente alimentarnos y es una... Porque él sabía de la escritura, si la ha escrito él, si la ha explicado él tenía comunión con el Padre toda la eternidad, pero él necesitaba en la humanidad, en su humanidad, seguir teniendo la relación con eso. Y la responsabilidad que tenía Jesús en sus espaldas
era universal, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es, pero la responsabilidad era la salvación de toda la humanidad. O sea, no me extraña, claro, que Jesús pasase horas de oración, porque era la carga que soportaba era tremenda. Y la carga era ir a la cruz a morir por otros pecados. La carga que tenía era tremenda, entonces tenía que pasar tiempo en oración, porque a mí quién no aguantaba eso. Solamente podía estar, realmente necesitaba al Padre y necesitaba leer la Biblia también. Él conocía la palabra y citaba la palabra y se alimentaba de la palabra, porque no podía. Y esto realmente es una enseñanza tremenda para nosotros. Si Jesús, siendo Dios humano, se humanó, necesitaba orar y leer la palabra y tener relación con los discípulos, estar en la presencia del Padre, ¿cuánto más nosotros que somos debiluchos y que estamos llenos de carnalidad? Necesitamos orar. A veces pensamos que orar, gracias Señor por la bichera que me has dado y hasta necesitamos estar en la presencia de Dios y alimentarnos de su palabra, porque el mundo está ahí, el mundo está ahí, y el tentador. Y el tentador. El tentador no es todopoderoso, pero es verdad que también nos conoce mucho y sabe Hombre, es muy poderoso. nuestras debilidades. Es muy poderoso. Ahora bien, algunos aquí pueden pensar, bueno, ya lo tenemos todo hecho, ya lo sabemos, somos tentados por el diablo, entonces toda la culpa la tiene el diablo. Pues no. Tenemos que poner nosotros Pues en no. nuestra parte en oración. No. en Entonces decir, nosotros no, tenemos Señor. a veces yo me encuentro con personas que le echan toda la culpa a Dios, perdón, al diablo, le echan toda la culpa al Muchas diablo, veces el diablo tiene que hacer. y muchas veces no es el diablo, somos nosotros. Y Santiago lo sigue diciendo. La semana que viene veremos en los versículos siguientes cómo Santiago dice: no penséis que esto es el diablo. Ustedes que hay también mucha parte. Entonces, el diablo tiene su parte y nosotros también, y eso es lo que enseña Santiago, lo veremos la semana que viene. Porque es que es muy Como fácil. somos el diablo, muchas veces no tiene ni que moverse. Mira, mira, Claro, mira. ellos solitos se lo guisan y se lo comen. Pero hay una cosa que también a mí me da mucho miedo, pero mucho, y es que nosotros hablemos, ahora no lo explico, por medio del diablo o del tentador. Porque hay veces que nosotros podemos escuchar el susurro del tentador y decir algo negativo a esta persona y le puedo hacer daño y puedo actuar mal y hacerla. Y le ocurrió a Jesús, porque hubo un momento en que Pedro dijo: Señor, esto no. Y le dice: no. Apártate de mí, Satanás. Claro, porque él sabía quién le estaba susurrando. Por eso yo creo que la oración de Jesús dice: oye, líbranos del maligno y no nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del maligno. Está ahí. Sí, pero que muchas veces. Claro, lo sabía, pero nosotros no. Pero él no lo sabía. Ni yo. Por eso debemos de orar que no nos meta y que nos libre del mal y del maligno y del tentador. De miedo. Sí, sí. La palabra diablo es una palabra que significa calumniador. Entonces, cuando ese ejemplo que tú has puesto, cuando una persona te va a tu oído y está calumniando a alguien, los antiguos decían que el diablo calumnia, pero si tú repites la calumnia, tú también eres un diablo. Si tú repites la calumnia, tú también eres un diablo, porque estás haciendo el trabajo del diablo. Fijaros, fijaros. Hay que tener mucho cuidadito con calumnia, porque entonces somos un diablo, estamos haciendo lo mismo, el trabajo del diablo, ¿no? Y la semana que viene veremos realmente también cómo nosotros tenemos parte de culpa también en las tentaciones, en las posibles caídas en la tentación, porque mientras que estemos tentados no hay pecado. El problema es cuando caemos en la tentación, y nosotros como personas, como creyentes también, tenemos nuestra parte de culpa, no solamente es el diablo. A veces le echamos demasiada culpa al diablo de cosas que hacemos nosotros. Y la carne le gusta. Terminamos, familia. Me gustaría que para la semana que viene, si es posible, que traigamos este versículo de memoria.
¿El Ya, 13? Santiago capítulo 1, versículo 13, el que hemos visto hoy, que lo traigamos en memoria. Yo creo que más o menos lo conocemos, pero Sí. que lo traigamos porque creo que es un texto interesante. Que lo traigamos en memoria la semana que viene. Pues bueno, terminamos, familia, y quien quiera, un hermano o una hermana, a no ser que alguien quiera comentar algo, pues si no terminamos en oración, quien quiera. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido aprender un poco más de ti. Gracias. Ayúdanos, Señor, no caer en tentación. Y guíanos siempre, que podamos ir a tu lado, Señor. Cerca de ti. Ahora también te pedimos que nos guíe a casa, como quieres que llegue a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias. Gracias, porque es una bendición poder estar aquí aprendiendo un poquito más de tu palabra. En tu nombre. Amén, Señor. Joaquín, Joaquín. No se quita. Desanimado. ¿Se vuelve a hacer otro cheque? Sí.